Hay una cuestión que yo mencionaba en un supuesto, si los mexicanos votaran, indudablemente que ganaría el Partido Demócrata. Pero desafortunadamente no todos los mexicanos tienen el derecho a votar en Estados Unidos. Y hablamos de millones. Que Twitter ya no solo lo mantuvo fuera a Donald Trump, sino que su actual dueño, quien compró esta plataforma digital, esta red social, hoy es su principal aliado, su principal patrocinador. Y nada más eso, quería mencionar la importancia de las redes sociales en los procesos electorales. En diversos estudios que incluso la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo desde hace varios años, estamos hablando como de unos 8 o 9 años, que a lo largo de sus informes cada año hacía una diferencia entre hombres privados de la libertad y mujeres privadas de la libertad. Cuando lo que se está pidiendo son números llanos, o sea, no se le está pidiendo el detalle de ninguna información, simplemente a ver cuántos homicidios ocurrieron. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada noche, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Primero, mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, querido Héctor. Siempre un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Y como siempre, también cada noche a mi colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche. El gusto es mío de estar con ustedes y, por supuesto, agradecido porque me hagan el favor de pedir aquí que esté con ustedes en esta mesa de debate. Gracias, Pedro. Y como así ha sido durante varias ocasiones, en esta ocasión también recibir con gran aprecio y agradecerle que haya aceptado la invitación a participar en esta mesa nuestro amigo colega Arturo Aguirre. Maestro, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, como siempre es un honor estar aquí con ustedes en este programa Panorama 360. Gracias, maestro, gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros platicando de estos temas que uno es de la agenda local, ya platicaremos qué pasa con la Fiscalía General del Estado, y otro más adelante con las elecciones en Estados Unidos, que si bien es un proceso que se vive en aquel país, por supuesto que afecta positiva y negativamente directamente a nuestro país. Pero lo primero, si les parece, platiquemos nuevamente del tema de la Fiscalía General del Estado, porque hay otro tema que se suma a su, pues no sé si déficit de asuntos por parte de la dependencia de la Fiscalía que encabeza Uriel Carmona Gándara, y esta vez tiene que ver con las investigaciones que tuvo que haber realizado la Fiscalía General del Estado en torno a las muertes, presuntos suicidios registrados al interior de este penal federal, el Ceferezo 16 en Michapa, acá en la zona sur del estado de Morelos, donde, de acuerdo con autoridades de ese penal, 16 mujeres desde el 2021 a la fecha han perdido la vida como consecuencia de un suicidio. De estos suicidios, 16, 3 ocurridos directamente en este 2024, y sobre los cuales pues pesa una observación, una petición por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sobre una investigación que nos dé luz, que dé luz a la sociedad sobre lo que ha ocurrido con estos feminicidios, con estos, insisto, suicidios. ¿Qué pasa? Que familiares de estas mujeres han señalado públicamente, han denunciado públicamente que las condiciones bajo las que se encuentran las mujeres internas en este penal no son las mejores, son de violencia, y que en muchas ocasiones o en algunos de estos casos de presunto suicidio, las condiciones en las que viven y el trato que reciben pudieron en todo caso orillarlas a tomar la decisión de quitarse la vida. Estos casos tuvieron que haber sido investigados por la Fiscalía General del Estado que encabeza Uriel Carmona, y hasta el momento pues no hay un informe al respecto, y por eso es que el Congreso del Estado ha pedido que se pronuncie la Fiscalía en torno a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber qué es lo que ocurre con esta situación al interior de este penal federal. Doctora, me parece, y no sé si coincida, una crisis, 16 muertes, 16 mujeres que presuntamente se han quitado la vida dentro de este penal federal. Es motivo suficiente, me parece, uno sería suficiente para que haya una investigación. Sí, yo quiero primero decir que me sigue dando mucho miedo el tema de ver cómo todos los asuntos de la agenda hoy están tan politizados. No podemos perder de vista el mismo contexto que tiene ahorita la misma Comisión de Derechos Humanos, tanto la nacional como la estatal.
En ese sentido, me gustaría arrancar pues refiriéndome a las personas que están privadas de su libertad. En diversos estudios que incluso la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo desde hace varios años, estamos hablando como de unos 8 o 9 años, que a lo largo de sus informes cada año hacía una diferencia entre hombres privados de la libertad y mujeres privadas de la libertad, ¿no? Porque lo que pasa en el caso de las mujeres pues es una situación, desafortunadamente en muchos de estas situaciones pues de abandono por parte de sus familiares, ¿no? Puede haber muchos otros factores, definitivamente la conformación de las familias mexicanas, ¿no? El decir, pues sí voy a ver a mi hijo varón, pero no voy a ver a mi hija que delinquió. Eso deriva en una situación muy compleja que viven las mujeres que están en todos estos centros de reinserción. Pero si eso le sumamos lo que pasa específicamente en el caso de Michapa, pues estamos hablando de mujeres que ni siquiera viven aquí, ¿no? Que su contexto de vida, que los delitos que se les imputan se dieron en otros estados y Son que eso presas hace... federales, ¿no? Exacto, y entonces el que sean federales, que estén aquí por estos delitos federales, pues hace entonces doblemente difícil que puedan venir sus familias, que haya ese acompañamiento y demás. Creo que desde hace varios meses, desde el año pasado prácticamente, en diversos medios de comunicación, me podría referir por ejemplo al reportaje que presenta N+, en donde va haciendo una investigación con los familiares de las mujeres, ¿no? Y en donde pues todos revelan haber platicado con ellas, que les dijeran que eran víctimas de delitos sexuales, víctimas de situaciones que pues son realmente inhumanas viviendo en este penal y que a cualquier persona pues nos tendría que preocupar que se pueda llegar a esos extremos, ¿no? No resulta lo más popular, nunca va a resultar lo más popular cómo se les trate en los centros de reinserción, porque finalmente pues todos digamos que son personas que están ligadas o en algún momento pudiera declararse su culpabilidad, pero esto no exime de que pues se les tengan que garantizar condiciones como a cualquier otra persona, ¿no? Condiciones de vida. Entonces, creo que ha sido un tema muy grave que desafortunadamente pues se había ido alargando. Llega ahora pues ya algunas medidas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que me parece que pues sí o sí se tienen que retomar. Aquí desafortunadamente me parece que también que la CNDH pues ha perdido ese liderazgo que le conocíamos al ombudsperson, ¿no? Bueno, en este caso a la presidenta, y que pues ha sido una institución muy golpeada en los últimos años por cuanto a su credibilidad. No podemos tampoco obviar que precisamente ahorita tenemos ya personas inscritas, que se está llevando a cabo todo un proceso para poder definir y que tiene muchos problemas la misma comisión, porque la posibilidad de reelegirse para el ombudsperson pues hace entonces que se vuelva muy político este asunto. Y esa figura en particular, que es una figura que nos ha enorgullecido en México por muchos años, pues no está cumpliendo entonces porque termina también bajo estas políticas, ¿no? Ahora, eso no exime que en el caso ya aterrizado del estado de Morelos, pues la Fiscalía, como en prácticamente todos los otros casos que pudiéramos platicar, pues tiene que estar rindiendo la información correspondiente, ¿no? En qué quedó, o sea, qué pasó con esas necropsias que se hayan realizado a las mujeres que perdieron la vida. Creo que con todo y el foco que se tenía a nivel nacional, quizá no había llegado, porque si se dan cuenta nos habíamos concentrado en la parte de los directivos, ¿no? De quienes están ahí a cargo, de quienes pudieran estar violentando a estas mujeres, pero no nos habíamos concentrado pues en la autoridad que le toca entonces entrar, investigar y sobre todo imputar, ¿no? ¿Cuántas personas realmente pues tendríamos en este momento investigadas por estos sucesos en donde claramente no se trata de suicidios, ¿no? De acuerdo a lo que se ha estado documentando. Entonces, pues sí es un problema grave, muy grave, que se une pues a otras situaciones de los sistemas de reinserción social que definitivamente pues no están funcionando en el país. Hace alusión, doctora, a esta, y así lo quiero interpretar, y si esto en mi interpretación es incorrecta, le pido me corrija, a que esta operación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actual, aliada prácticamente del gobierno federal, ¿no? Más que un organismo garante o vigilante del respeto a los derechos humanos, me parece que esta Comisión Nacional, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, se ha convertido desde el inicio de su administración en el sexenio pasado con López Obrador en un aliado, una tapadera del gobierno en turno, que en este caso fue el de López Obrador, y que de ahí podría venir esta observancia o esta petición que se hace a la Fiscalía General del Estado de Morelos, enemiga o adversaria política con su titular de Morena, digamos, o de la 4T. Si interpreto bien, yo diría y sumaría ese argumento.
qué tan mal tiene que estar lo que ocurre al interior de este penal federal, que es operado, no sé si esté concesionado tal cual, si sea una empresa quien lo opera, pero que al final de cuentas depende del gobierno federal, del gobierno de la República, porque efectivamente la observación se hace a la Fiscalía General del Estado que informe en torno a la petición que es el Congreso del Estado es un informe sobre el cumplimiento de estas medidas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre lo que ocurre al interior del penal de Michapa. Es decir, mi punto es qué tan mal está la situación al interior de este penal que le están pidiendo a la Fiscalía General de Uriel Carmona que rinda cuentas efectivamente de las necropsias, de las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos de las mujeres, en los resultados periciales, yo esperaría, las entrevistas que se tuvieron que realizar a las compañeras de las internas que perdieron la vida, a las y los custodios, a los directivos, al personal médico, al personal psiquiátrico de este centro penitenciario, y que todo esto debe formar parte de una carpeta o de 16 carpetas de investigación. Yo lo pongo en la mesa. Conociendo a la Fiscalía de Uriel Carmona, ¿realmente podemos pensar que hay 16 carpetas de investigación, una por cada suicidio o presunto suicidio, con todos estos elementos, una necropsia bien hecha, estudios forenses, periciales, fotografías, elementos, entrevistas? Yo pienso que no. Entonces tenemos un sistema penitenciario federal con unas condiciones que vulneran, que violentan incluso, o que orillan incluso a que mujeres pierdan la vida al interior de esta cárcel, y una fiscalía que no investiga. Vuelvo a decirlo, ¿en qué estado de indefensión nos encontramos? Si el órgano, por un lado federal, encargado de la reinserción, en este caso readaptación social de mujeres en conflicto con la ley o mujeres que delinquieron, hace mal su trabajo, las orilla esta situación, y la dependencia local, estatal, encargada de investigar, está preocupada más bien el fiscal por otros temas y otros asuntos, vaya estado de indefensión en el que nos encontramos, sea quien sea, cualquier mujer que conocemos que pueda caer en este espacio, en esta situación, por cometer un delito o por una presunta culpabilidad de un delito. ¿En qué condiciones nos encontramos los mexicanos con estas instituciones, Pedro? Y es justamente de lo que han estado acusando recurrentemente al fiscal Uriel Carmona. Recordemos que el caso de Ana Fernández justamente es no investigar un feminicidio y únicamente pues él asegurar que se trató de un cuerpo que apareció cuyo lapso de tiempo entre de donde es asesinada y es colocada en el estado de Morelos pues se pierde, porque la investigación del fiscal de Morelos únicamente investigación entre comillas, únicamente concluye que la joven había muerto de producto de una broncoaspiración. Eso fue todo lo que concluyó. Solamente para aclarar, son 4 recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las otras 3 restantes justamente van en este contexto que has dibujado de lo que ocurre al interior de esa cárcel, vejaciones contra las internas, tratos inhumanos, negarles la atención médica, negarles el medicamento, tener como única medida o prácticamente una medida muy recurrente el aislamiento, que es una situación muy complicada, sobre todo en el caso de las mujeres. A los hombres no tiende a afectarles tanto como le puede afectar a una mujer que ya de por sí es segregada por la familia, como bien lo dice. Hasta el año 2000, entiendo, que son las cifras que recuerdo, casi el 80% de las internas estaban reclusas producto de una coparticipación, pero una obligación de la pareja sentimental de hacerlas participar en delitos en los que el que lo había planeado, el que lo había ejecutado, era la pareja sentimental, y que la detenida era la mujer. Y esto, bueno, pues derivaba en el aislamiento de estas mujeres. Hoy las situaciones han cambiado, porque hoy ya la mayoría ya no está por coparticipar o ser cómplice de la pareja sentimental, están porque ellas participaron. Uno de los casos más mencionados que se encuentra dentro de este penal es justamente la esposa, y a quien se había dicho era el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, la esposa del Mencho, que también hay que decirlo de paso, deriva su estancia en este penal de por lo menos 3 masacres que se han registrado y varios asesinatos, incluso de los propios, directivos de este penal, que pues han endurecido el tratamiento contra los internos en ese penal.
o las internas en ese penal, pero eso pues no es justificación para que se estén tomando estas medidas que están derivando en 16 suicidios. ¿Qué hizo la Fiscalía? Llegó, lo mismo que hace en la calle, o sea, no es algo distinto. Llegó, recogió el cadáver y no investigó absolutamente nada. Has mencionado una serie de situaciones que tendría que haber registrado, pero yo creo que la más obvia, ¿no? La denuncia de los propios familiares, quienes han estado insistiendo que están recibiendo tratos inhumanos que las están orillando justamente a tomar la decisión de quitarse la vida. Es una de las situaciones que me parece a mí no han sido tomadas en cuenta por el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado y son en total, entiendo en esta recomendación, 13 de los 16 suicidios los que están de alguna manera documentados y que le están pidiendo que sean, revisados o que dé una respuesta la Fiscalía. Inicialmente comenzó con 9 y se extendió a un total de 13 suicidios que hoy tendrían que ser investigados y que simple y sencillamente, insisto, recogieron el cadáver y no hicieron absolutamente nada las autoridades del Estado de Morelos, en la Fiscalía, respecto a esa situación. Y es que, maestro, podría cualquier persona decir, no son blancas palomas, son mujeres que están involucradas con crimen organizado, en fin, incluso ser responsables, comprobado científicamente a través de juicios, de que participaron en delitos. Sin embargo, entiendo, maestro, que seguimos en un Estado de Derecho con instituciones y con leyes. En todo caso, pues tendrían los diputados, los legisladores que aprobar la pena capital en algunos delitos, si es que alguien podría estar de acuerdo con que estas mujeres pierdan la vida de esta forma. Eso no ha ocurrido y en México está echada de lado y fuera de la legislación la pena de muerte. Es decir, si creemos en las instituciones, hayan cometido el delito que hayan cometido, cual haya sido su participación, tienen derecho a un juicio y en este caso el nombre de la dependencia lo dice, a un proceso de readaptación social. Esa es la función del Estado al introducirlas, al privarlas de la libertad en un espacio como este. Y que, yo insisto, más allá de las condiciones, incluso si fueran suicidios por temas personales de las propias mujeres, 16 suicidios en un centro penitenciario, no sé, para mí es un escándalo internacional. Cuando 16 presos o presas en una cárcel bajo custodia del Estado se quitan la vida, además, ¿cómo pueden quitarse la vida? Si cuando uno termina en los separos de cualquier institución policíaca municipal, lo primero que te quitan son las agujetas y el cinturón, justamente para no autolesionarte, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que alguien se explica que además las autoridades del propio penal no sean investigadas, estas autoridades, los directivos, por no otorgarle las condiciones de seguridad, más allá de que, suponiendo y dando por hecho, suponiendo sin conceder, que hayan sido realmente suicidios por temas personales de las internas, que no hay un contexto violento contra ellas, ¿no? ¿Dónde están esas investigaciones? Es un estado, insisto, de indefensión, maestro. Bueno, yo quisiera decir que hay que recordar que desde el 29 de septiembre del 2022, cuando hubo un traslado del Cerezo de Sonora hacia el de Michapa, hubo la intoxicación de 400 reclusas, de 400 internas. Que bueno, eso llamó la atención porque bueno, 400, imagínate 400 internas intoxicadas, era una cuestión de una película de terror. Una crisis. Y bueno, hay algo una arista que me gustaría tocar. El porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina para la salud mental de toda la población en general es apenas del 1.3%, 1.5 hasta 1.7%, lo cual equivale a que en México no le damos atención a la salud mental de la población en general y se agudiza en los internos y las internas de los centros de readaptación social. Eso es algo muy importante porque bien lo mencionas, cierto, ya lo dijo la doctora Onofre, pues siendo internas ellas siguen teniendo sus derechos humanos, aunque los derechos civiles quizás estén suspendidos, pero los derechos humanos como una atención a su salud mental debe estar vigente. Y eso es algo muy importante porque incluso hay que recordar que en mayo del 2023 se creó la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y dentro de ello tiene el punto fundamental es fortalecer la prevención del suicidio en la población en general y también, por supuesto, para este núcleo de población, de privadas, de que están purgando esa condena, ¿no? Entonces, algo muy importante que sí nos debe este número, que considero que es alto en suicidios en esta población en particular, pero que nos da la atención de decir que no hay una atención prioritaria
a la salud mental en México para toda la población y menos para los internos. Y además, maestro y doctora, algo que mencionaba hace rato, que quisiera tocáramos un poco más, la politización de las instituciones. Lo decíamos en la mañana en otro espacio con Pedro, que depende de la afiliación, de la simpatía de quien encabeza un organismo, una institución defensora de derechos humanos como es la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de qué simpatía, cercanía tenga con el titular o la titular de un poder ejecutivo, qué tan certera y con qué eficacia y eficiencia se hace la defensa de los derechos humanos. 2 ejemplos en Morelos. Cuando Lucero Benítez Villaseñor era presidenta de la Comisión Estatal y tenía rivalidad política, ideológica, no simpatizaba pues con Graco Ramírez, fueron exhibidos una serie de violaciones de derechos humanos por parte de la policía que entonces comandaba Alberto Capella, la tortura contra los detenidos con la batea, una serie de elementos. Cuando sale Lucero Benítez y llega Raúl Hernández, Raúl Israel. No, pero fue Jorge Olivares Brito. Ajá, primero Olivares. Pero cuando llega él, entiendo que todavía fue durante el sexenio de Graco Ramírez, que asumió el cargo, pues hubo también ya dejó de haber una defensa, digamos, eficiente de los derechos humanos porque pues había simpatía con quien había sido incluso su jefe, ¿no? Y también le otorgó una notaría. Entonces, mi punto es, y bueno, cuando llega Cuauhtémoc Blanco, ombudsperson, recordarán el tema del DIF, también hubo un tema por ahí en el DIF en un centro del DIF de Temisco, de Zapata, por allí, donde también se exhibió, ¿no?, el maltrato de los adolescentes, hubo una postura nacional y demás. Que la defensa de los derechos humanos de un organismo que está hecho para ello sea más o menos eficiente en función de la simpatía que tiene con el Ejecutivo, también me parece que es un tema como el de seguridad pública y procuración de justicia que no debería estar politizado, porque cualquiera podemos ser víctimas de abusos a los derechos humanos. Es decir, en otro órgano, el hijo de un gobernador puede ser víctima de abusos a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos en un municipio, ¿no? O sea, nadie estamos exentos de que seamos víctimas. ¿Quién nombra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos? Los diputados. Los diputados son quienes eligen a quién. Y a nivel nacional el Senado, entiendo, ¿no? Yo creo que ahí los bloques, sí, ahorita están en las comparecencias justamente, ¿no? Hay muchos inscritos y demás. Creo que sí es un problema, lo decía hace un rato, la posibilidad de que se reelijan. De hecho, yo creo que aquí en el estado de Morelos, pues claro que se observaba que había una especie de contrapoder ejercida a partir de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente por no ser afín al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pero parece que nada más trabajaron los primeros años, ¿no? Porque hoy es muy triste ver en grupos, ¿no?, de comunicación social cómo te mandan un boletín cada 3 meses. Qué vergüenza, la verdad, en el caso de la Comisión Estatal. Incluso pensando, ¿no?, en este momento la Comisión Estatal, hay un claro choque con el Tribunal Superior de Justicia, específicamente pues hablando del presidente, ¿no?, de Gamboa. Que es justo, ¿no? Ha llegado al gobernador, entonces se marca otra vez. Al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, gracias por la corrección. Entonces, el asunto, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Son bloques que se siguen peleando en el Estado y que entonces, pues, a ver, ¿cuál es mi herramienta? La semana pasada lo comentábamos con la Fiscalía Anticorrupción. Pues la mía es que ahí te va esta investigación. Pues la mía es que te va entonces esta recomendación. A nivel nacional, con la CNDH, pues, es muy desafortunado, pues, cómo hemos caído, pues, en algunos descréditos. Ahora, esto no quiere decir que la recomendación no se deba seguir, sí, por supuesto, se tiene que llamar y ahí sí, pues hay una amplia gama de llamados que se pueden lanzar a la Fiscalía General del Estado de cosas que se han incumplido, ¿no? Y que entonces pues tiene que ser el Congreso quien se ponga a revisar, que pues entiendo es el caso aquí con Alfonso Sotelo, para decir, a ver, veamos qué es lo que está pasando específicamente con esta recomendación, pero de ahí seguramente pues vendrán otras cosas. Ya vamos, pues que es un mes prácticamente de la legislatura, un poquito más, entonces me parecería que sí ya tienen que sentarse, pues hacer los llamados correspondientes de la Fiscalía, pero también de todos los órganos autónomos que les tocaría entonces hacer una evaluación de quién está funcionando, en qué sentido, a quién sirven y sobre eso entonces pues empezar a hacer los jalones correspondientes. Decíamos del IMIPE, doctora, incluso hablando de los organismos públicos autónomos o descentralizados o independientes, como la razón de ser original del IMIPE, yo siempre la aplaudo, cuando surgió en Morelos, para mí un organismo de excelencia que realmente te ayudaba a gestionar ante las autoridades obligadas a rendir cuentas, a transparentar información pública, que por ley la ciudadanía tenemos derecho a saberla, a conocerla,
realmente te gestionaban, te asesoraban, eran tus abogados, digamos, en términos de solicitudes de información pública, te decían cómo integrar una solicitud y obligaban realmente a los sujetos. Y de hace varios años para acá, lo único que yo recuerdo con claridad del IMIPE es organizar eventos para entregarle reconocimientos a tal o cual ayuntamiento, a tal o cual organismo, por haber cumplido unas cosas impresas y tan. Ya no tienen digo, en ley sí, en papel tienen una función, pero justamente cuando se politiza, porque tienen que quedar bien con quienes los pueden ratificar en el cargo, con quienes los pueden nombrar, con quienes los pueden evaluar y correr, como en el caso del fiscal William Carmona, que no es un organismo de este tipo, pero bueno, funciona similar, pues dejan de cumplir su función y se entregan al poder. Que tiene su autonomía. Para mantener el hueso. INPEPAC, todos esos. Así es, así ha sido, ¿no? Y creo que ese es el peor de los ejemplos. Solamente para de puntualizar, hoy en la mañana la presidenta de la República justamente mencionó que el IMIPE, el INAI se va. Entonces, ya está claro cuál va a ser su futuro. Y qué triste y qué fuerte. Qué triste. Y está claro, ¿no? Que eso va a recaer, esas funciones van a recaer, las funciones de transparencia van a recaer en la... ¿Gobernación? No, en la Secretaría de la Función Pública. Ambas van a tener facultades sobre eso y pues ahí va a residir esta posibilidad. Y no es que se pierda gran cosa, porque de hecho no se estaba haciendo absolutamente nada. No ahora, se diga, pero sí hubo momentos en los que nutrieron investigaciones periodísticas incluso. Hay que decir que justamente uno de los grandes problemas es que la intención o la propuesta de los panistas, que fueron quienes llevaron a cabo esta idea de la transparencia y de que hubiese una institución que garantizara la transparencia, era justamente tener como una especie de organismo de control ciudadano desde la ciudadanía hacia lo que hacen las instituciones públicas. En algún momento sí se logró cumplir, en otro pues derivó justamente en la politización y esto implicó que evidentemente, bueno, pues cada uno de los que han sido nombrados estuviera más preocupado por ratificarse en el cargo, conseguir más presupuesto. La forma en la que llegaron fue la forma en la que se desempeñaron. Claro. Llegaron haciendo política, siguieron haciendo política y se olvidaron de su principal función, que era esta de pues, promover la transparencia. Eso evidentemente iba a causar un choque con las autoridades en turno, no lo quisieron hacer, pero bueno, pues eso es lo que se está manejando en ese momento. Yo quisiera regresar justamente a ese tema de lo que ocurre con el fiscal, porque me parece que estamos en una etapa en la que se van a definir muchas cosas y yo creo que el tema que hoy sale, primero sale a través de Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. No es cosa menor, yo creo que ya se está de alguna manera configurando que efectivamente este Congreso no está ligado o no tiene por lo menos la intención de proteger en absolutamente nada al fiscal del estado de Morelos. Pero mientras que 4 diputados que deberían formar parte de un bloque, en este caso con aliados de la 4T, que revise, mientras no tengan ese voto, el fiscal está a salvo. Pero no es la única vía, no es la única vía el Congreso, ya se los habían dicho, incluso está la posibilidad de que sea no solamente el Congreso local, sino el federal. Eso ocurrió la legislatura pasada. Y hubo un juez que le otorgó un amparo. Hoy ese juez es uno de los que está en la lista de irse. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar en el escenario político del fiscal. Se están preparando. Y yo lo que sí diría es que este Congreso y este diputado, pues también debe tomar en cuenta lo que hemos dicho aquí de manera recurrente. Enviar un exhorto, ¿le dices tú en serio? Tienen facultades para más. Tienen facultades para incluso convocarlo, traerles y que frente a ellos, ¿no? Rinda cuentas de lo que está ocurriendo, no solamente sobre este tema, sino muchos más que están rezagados y que si hay la verdadera intención de conocer qué está haciendo la Fiscalía, lo prudente y lo más oportuno es citarlo en el Congreso en una audiencia pública en la que puedan estar presentes los medios y que no se utilice. A mí me parece de verdad una estupidez por parte de los legisladores y por parte del propio fiscal, que siempre se utilice como argumento la secrecía de las investigaciones, cuando lo que se está pidiendo son números llanos, o sea, no se le está pidiendo el detalle de ninguna información, simplemente a ver, ¿cuántos homicidios ocurrieron? 1,000, 800, 900, porque es más o menos el promedio de los que ocurren por año.
¿Cuántos homicidios han ocurrido en el 2024? ¿Cuántos de ellos has resuelto? Por decir solamente un rubro que sería el de privación de la vida o los homicidios, un rubro que nos diga, informar exactamente qué es lo que está haciendo en ese aspecto. En los robos, en los secuestros, en todos los pues, delitos que ocurren, que nos entregara un informe de números, simplemente, de lo que está haciendo o no está haciendo. Y los ciudadanos tenemos derecho a saber si es una fiscalía que está trabajando o que simplemente, bueno, pues el señor está, insisto, más preocupado en conservar su chamba, en conservar una parcela de poder que han tejido con unos grupos políticos en el Estado, o, bueno, pues está efectivamente haciendo su trabajo. Pero eso... Hay que decir, si es que este exhorto no fue aprobado por todos los diputados. Hubo diputados que este llamado, este puntito de atención sobre preguntarle qué está pasando con esta recomendación, no todos los diputados lo suscribieron. No. Y eso habla de esta especie de protección. Bloque, claro. ¿No? Yo ni siquiera me voy a atrever a preguntarte, fiscal, ¿qué has hecho con tu trabajo? Y no es el único tema. Para cerrar, y pasemos al otro, incluso la comunidad LGBTI, TTQ+, recientemente dio a conocer que también en el tema de los transfeminicidios no ha querido entregar información, incluso ni a los activistas, ni a los diputados que forman parte o que están involucrados con ese tema. Ahora, en el aire también está la apuesta de que si el fiscal logra quedarse hasta el 2029, pues hay quien dice que nadie lo va a poder mover de ese cargo. Y eso me parece que es un tema... Solamente para precisar, no le ha querido entregar información a la comisión legislativa, no a los activistas, bueno, también a los activistas, pero a la comisión legislativa. Le solicitó la información y no se la ha entregado, o sea... ¿Hay que aguantarlo, maestro, los años que le quedan en el cargo al fiscal? ¿O si hay forma Yo considero que desde el elemento de la eficacia, nada más, porque si nos metemos en la cuestión de la política tiene muchos adjetivos. Y yo quisiera hacer de lado esos adjetivos políticos y hablar solamente de la eficacia, como bien lo señaló Pedro. De tantas carpetas que se iniciaron, tantas se solucionaron y tantas están pendientes. Si es eficaz o no se es eficaz. Y de ahí tomar una decisión legal. Y bueno, pasando, gracias maestro, del tema de la Fiscalía General del Estado, que para poderlo ligar con temas internacionales podemos decir que en algún momento de su gestión, Uriel Carmona aseguró que la Fiscalía que encabezaba era el FBI de Morelos, ¿no? Por esta capacidad de investigación, me parece que fue una de las groserías y burlas más fuertes que ha expresado Uriel Carmona, ¿no? Cuando le pide a los familiares de víctimas que recojan cartuchos percutidos porque se les olvidó recogerlos a los peritos, o cuando les mandan un papelito escrito a mano, un número de carpeta para pedirle en otra dependencia de la misma fiscalía que eche a andar una investigación. Me parece que yo creo, no conozco en persona la operación del FBI, pero dudo mucho que opere así. Y pues justamente hablando del FBI y de Estados Unidos, en los próximos días ya se llevará a cabo la elección de presidenta o presidente de Estados Unidos. En cualquiera de los casos me parece que será sorprendente, por un lado, que Donald Trump regrese al poder después de lo que fue su administración, y por el otro lado también sorprendente, digamos, en términos positivos, que también allá en Estados Unidos una mujer encabece la administración del país, creo que todavía lo es, más poderoso del mundo y con esta capacidad comercial y de guerra que tiene nuestro vecino del norte. Y sorprendentemente también con un empate técnico, entiendo, entre los dos. Son más candidatos, entiendo, entre los dos punteros, que es Kamala Harris y Donald Trump. Sí, la verdad es que, bueno, el sistema estadounidense, ¿no?, en cuanto a sus elecciones, que pues nos resulta diferente a lo que todos vemos aquí, en donde pues podemos votar de manera directa y eso se traduce realmente en qué va a pasar. Allá pues hay modificaciones, ¿no? Tan es así que pues en su momento Hillary Clinton sacó más votos precisamente frente a Donald Trump y bueno, pues terminó ganando Trump. Me parece que prácticamente en todas las encuestas, ¿no?, se están lanzando que es realmente cerrado, ¿no? The Economist, también 538, o sea, todas dicen está muy, muy cerrado y estamos a solo unos días. Vimos en su momento con el tema del atentado a Donald Trump que pues parecía se despegaba, ¿no? Después
un poco tardía, seguramente, la salida de Joe Biden y esta nueva esperanza en pensar justamente que había una mujer, aunque bueno, pues con también muchos detractores, por supuesto, lo vemos en Estados Unidos, pero creo que sí tenemos que concentrarnos pues en algunos estados que sin duda podrían estar marcando las diferencias, ¿no? En Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania y sobre todo en este último caso que acabo de mencionar, porque estos originalmente pues solían votar hacia los demócratas, salvo el caso de Pensilvania porque pues es de ahí Donald Trump, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí me gustaría detenerme por lo que representa hoy en día los discursos de odio. O sea, es increíble ver cómo puede ser una y otra vez políticamente, o lo que pensaríamos que era políticamente incorrecto Trump, y que eso hace que la gente se emocione, que eso hace entonces que enardecidamente quieran ir a votar por él el próximo martes. Eso es lo que me parece muy preocupante, ¿no? Incluso que, pues, bajo este error que algunos pudieran considerar en la política el pasado fin de semana, cuando precisamente en Pensilvania, pues se habla de Puerto Rico como un basurero, Isla ¿no? basura. Una isla basura, pero además fíjate, es que eso no es solamente en el discurso, eso está en los hechos, porque cuando a Puerto Rico lo arrasó el huracán, pues la atención fue muy tardía, el que se pudiera ver en la isla a Trump, o sea, impensable realmente, ¿no? Entonces, claro que está marcando una diferencia, pues desafortunadamente los puertorriqueños, ¿no? Que pues necesitarían muchas cosas y que pues es muy claro que no las tienen, que nunca se han podido equiparar en cuanto a derechos con las personas que viven en Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con Hawái, ¿no? Que es la misma queja que tienen en estos protectorados, no sé cuál sea su denominación correcta, pero pues no, el hecho de que pertenezcan al territorio estadounidense no quiere decir que les vaya tan bien, ¿no? Incluso hay estados que se quejan justamente de esta segregación, de no un trato igualitario, como ocurre también aquí en México, ¿no? Siempre hubo una diferencia entre los estados del sur y del norte, que ahora es viceversa, ¿no? Ahora ha habido más atención hacia el sur, menos atención hacia el norte. Maestro, usted ha tenido la fortuna de radicar temporalmente en Estados Unidos y entiendo que también por ahí hay una pues, visión de la realidad en Estados Unidos, que desde acá, justamente lo que dice doctora, ¿cómo es posible que lejos de desincentivar el voto latino o sí, hispano, cuando le llaman a una isla o a un grupo de hispanos basura, o que dicen que se comen los animales, ¿no? Estas declaraciones de Donald Trump también, justamente emocionen más al electorado. Me parece que hay una estrategia electoral muy bien medida por parte de Donald Trump. Sí, hay que recordar que la diferencia entre el triunfo de Donald Trump con Hillary Clinton fueron los votos del colegio electoral de la Florida, con los cubanos, precisamente. Y hay una cuestión importante, que normalmente los latinos votan por los demócratas. Hay una cuestión que yo mencionaba en un supuesto: si los mexicanos votaran, indudablemente que ganaría el Partido Demócrata. Pero desafortunadamente no todos los mexicanos tienen el derecho a votar en Estados Unidos, y hablamos de millones, ¿eh? Entonces, esto es algo muy importante que hay que señalar. Y también en la cuestión de que anteriormente Donald Trump superaba a Joe Biden por un margen amplio de diferencia, Kamala Harris comenzó a remontar. Dicen que caballo que alcanza gana. Así es. Y es una cuestión importante que yo quiero poner sobre la mesa, porque considero que con estas declaraciones de Donald Trump, por supuesto, que aviva el sentimiento xenofóbico de los norteamericanos, que hay que recordar que son sajones blancos, ¿sí?, católicos. Sí. Y entonces eso es una cuestión importante que ellos quieren hacer, sentir la preeminencia de este sector para que Donald Trump gane. Sin embargo, la cuestión de estos estados que mencionó la doctora Onofre, que son los estados bisagra, sí, considero que ahí debe de lograr Kamala Harris algún porcentaje de crecimiento para tener la posibilidad de ganar de los 538 votos, que gane 270 para que pudiera ganar por una mínima diferencia las elecciones en Estados Unidos. Es un tema que además, también hay que decirlo, pareciera, porque así es la percepción de este lado del río, que si ganan los demócratas le va mejor a los mexicanos, porque... ¿Y no? Y que si ganan los republicanos nos va peor en términos... Los números dicen otra cosa. Los números dicen que otra cosa. Los demócratas aprietan más. Y es que justamente los propios hispanos o nacionales que viven en Estados Unidos
algunos me han comentado que les fue peor en términos migratorios con Barack Obama. Con Barack Obama. Así es. Cuando acá la percepción era de que era un gobernante muy abierto y respetuoso de las minorías étnicas. Y no es cierto. ¿No? La mayor, en la época reciente, restricciones hacia la migración y sanciones, digamos, ¿no? Restricciones ocurrieron durante su administración. Y aunque nosotros lo tengamos un poco nublado por esa percepción que tenemos a la distancia, allá sí lo tienen muy claro. Es que los demócratas pues hoy están muy derechizados en cuanto a las acciones que van promoviendo. Yo pensaría también que es fundamental de cara a lo que va a pasar, pues cómo estamos en este momento en cuanto a la relación México-Estados Unidos. No es lo mismo la amistad que en su momento hasta pues presumieron tanto Donald Trump como el expresidente López Obrador, a ya un contexto en donde pues ahora será Claudia Sheinbaum, en donde pues ya hubo ahí alguna rispidez en su momento con el mismo Marcelo Ebrard, ¿no? Que respondió muy echada para adelante, pero muy de inmediato Claudia Sheinbaum. Entonces hay muchas cositas. Lo que pasó con el Mayo. Ahora, la realidad, y no por las mejores es que causas. también iba nada más a comentar ahí, o sea, nosotros en la percepción consideramos que nos va mejor con Kamala porque pues es que el otro nos odia y es abiertamente el odio, ¿no? Entonces, pues por eso es, bueno, de los dos males, pues el menos peor. Pero definitivamente, pues con ninguno de los dos podríamos pensar que van a avanzar las cosas. Ahora, esto es muy, y me voy a ir al tema en México, porque sí es muy preocupante cómo en estos momentos pues está peleando el tema del Poder Judicial. Si nosotros no tenemos una presidenta que esté bien fortalecida hacia el exterior y que entonces se empiece a divagar en que no hay Estado de Derecho, en que qué está pasando con las instituciones en México, en todo el tema que golpea por inversiones y demás, y a eso le sumas que llegue un presidente o una presidenta de los Estados Unidos que no resulte que haga clic con la presidenta Sheinbaum, pues creo que sí puede ser muy complicado el escenario que pudiéramos tener. Eso sí, ¿no? O sea, hay cosas que pues no se van a modificar tanto. O sea, al final el mayor socio comercial, que esa es una de las cosas que se presume después del sexenio de López Obrador, pues es que ya estamos mucho más cercanos que cualquier otro país, ¿no? Y eso pues también se tiene que salvaguardar. Al final pues es un ganar-ganar. A mí me llama la atención personalmente esta postura que a través de su embajador, Ken Salazar, ha mantenido el gobierno de Estados Unidos respecto a temas de seguridad y el tema particularmente de lo que decía doctora, de la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo de pronto, o sea, qué pasa tras bambalinas que no nos damos cuenta, que no vemos, que en algunos casos no alcanzamos a leer, quizá con eficiencia, que un día puede salir el embajador a criticar fuerte y duramente una reforma amagando un poco y de pronto a los pocos días, sin nada aparentemente en el escenario público, cambia el discurso más moderado, habla de la importancia de renovar y cómo también desde México, ya ayer fue Gers Manero, ¿no? Quien da a conocer el fiscal general de la República que se trató de un secuestro y que ya en una postura un tono un poquito más elevado, pues hay un señalamiento de que fue secuestrado y piden al gobierno de Estados Unidos que lo regrese, informar, pero específicamente sobre por qué permitió que un avión con la matrícula pues alterada haya aterrizado, que por qué el piloto no fue investigado. Me parece que ambos países, por supuesto, juegan un poco en el filo, en la frontera de la diplomacia, ¿no? De hasta qué punto, porque me parece que en términos económicos, que considero que eso es lo que a los gobiernos, a los poderes de facto realmente les interesa, el tema financiero, las inversiones, tanto de allá como de acá, todo ese tema, porque también hay que decirlo, el presidente López Obrador puede criticar mucho a Estados Unidos, pero muchos de los programas y de los recursos en algunos programas en México también vienen de financiamiento estadounidense, los impuestos que se pagan aquí por parte de algunas empresas transnacionales. O sea, si hay un filito, un margen muy leve de juego que creo que las dos naciones le apuestan a bajo ninguna circunstancia romper. Sí, yo quisiera, si me permiten, poner a otro jugador que también incide dentro de esta cuestión importante en el factor de la economía entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos comparten esta frontera que se denomina Asia-Pacífico. Y siendo Asia-Pacífico, entra otro jugador que se llama China, por la cuestión importante del pago de los impuestos. Si México coquetea más con China, tiene problemas por lo menos de visualización con Estados Unidos. Y esta es una de las cuestiones importantes cuando han cambiado, por ejemplo, el discurso o la
actuación del embajador Ken Salazar, porque la presidenta le dice, a partir de este día, si usted, el interlocutor es el secretario de Relaciones Exteriores. Ya no puede usted hablar con todos los secretarios como antes lo hacía. Entonces eso lo acotó un poquito. Y eso por supuesto que tiene implicaciones e impactos en la relación bilateral México-Estados Unidos. Me parece que en los próximos días, Pedro, para ir terminando, se nos acaba el tiempo, la agenda se irá cada vez reduciendo informativamente el 5, a la el elección martes, de Estados Unidos. El próximo martes va a ser la elección. Y a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es cómo han estado utilizando la imagen de muchas personas que inciden en las redes sociales, la utilización de la inteligencia artificial para hacer discursos o mensajes engañosos por parte de Katy Perry, que es una de las artistas más renombradas, pero que más incide en materia en cuestiones políticas y enfrente electorales. Elon Musk. Y también, o sea, abiertamente estas figuras públicas, ¿cómo están incidiendo en los últimos días ya al cierre de no, la y con campaña? dinero, además. Además, que él dice que el dinero no cambia los resultados de la elección, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y además, quien tiene el control... Dice el millonario. Es un punto importante que es tema de análisis para un programa posterior, del financiamiento público y el financiamiento privado de las campañas electorales. En Estados Unidos es financiamiento privado. Se habló mucho de Fox en la pasada contienda electoral cuando gana el propio Donald Trump, cómo es que Fox, esta empresa tan importante, incide mucho en su triunfo, ¿no? Hoy, pues lo que estamos viendo es que ya más claramente, a diferencia de la elección pasada, están ya las redes sociales prácticamente tomando el protagonismo, digamos, del debate. ¿Cómo le llaman el debate de Internet? De la discusión digital que se está generando, y que esto es lo que está pues tomando la última definición, ya al cierre del proceso electoral, cómo se va a comportar el voto de los estadounidenses. Yo creo que en ambos casos la mejor postura que puede adoptar México es de respeto a su soberanía, y creo que en eso ha sido muy enfática la presidenta de la República, de solicitar el respeto. No es en la mejor de los casos ni en la mejor de las causas lo que ha pasado con el Mayo, pero no se pueden quedar callado el gobierno mexicano ante el secuestro de un ciudadano ilegal, clandestino, es complicado. Un delincuente, pero que al final fue un secuestro que ocurrió en México. Un comentario final, doctora, maestro. Yo creo que no me voy a ir por el caso del Mayo de Estados Unidos, porque creo que tiene problemas más graves en este momento Claudia Sheinbaum. Estamos viviendo momentos de mucha tensión, desde algunos muy osados por parte del Poder Judicial, hasta ya excesos que estamos viendo por parte de los legisladores de Morena y de sus aliados. Y yo creo que esto pues, nos puede representar... como ya es en este momento, ¿no? En términos de crisis entre estos poderes, el hecho de que tengamos que esperar precisamente el martes, ¿no? Cómo va a definir la Suprema Corte de Justicia este proyecto que presenta uno de los ministros, ¿no? Ayer pues la dimisión ya de 2, pero eso sí, o sea, no aceptamos la reforma, pero lo vamos a hacer en términos de la reforma hasta el 31 de agosto, ese día nos vamos, ¿no? Entonces, ha habido, me parece... pues una situación muy deleznable desde el punto del Poder Judicial, pero también lo es desde los legisladores de Morena, ¿no? La semana pasada, y no podemos dejar de lado, justo porque hace un rato, Héctor, tú mencionabas el tema de la pena de muerte, ese que hace muchos años superamos y que el fantasma regresó la semana pasada cuando a los líderes de Morena se les ocurrió mandar el tema de la convencionalidad en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Eso yo creo que a todos los que hemos estudiado Derecho nos puso como, ¿qué está pasando? O sea, cosas que estaban superadas y que pero hoy... es un tema que ha estado, que trajo a colación desde hace más de 20 años el Partido Verde y que forma parte de su agenda. Justo voy a esa parte, Pedro, me toca. Estoy enojada con el tema, déjame, lo pongo en la mesa. Expresarlo. Justo. Tu catarsis. No puede ser que esa bandera política que pasaban en todos los cines, ¿no? Vas a cualquier cine y te ponen ahí los comerciales del Verde, sea posible hoy si alguien, esta locura que les ha pasado, pues se atreven a hacer ese tipo de modificaciones. Seguramente hubo una llamada que hizo que le bajaran un poquito,
Pero de todas formas hay temas que pues nos puede salir más caro literalmente el caldo que las albóndigas en todo esto que está haciendo Morena en estos momentos. Sí me parece que el discurso también de la doctora Claudia Sheinbaum pues tiene que ser muy en el sentido de el respeto, el diálogo y ver hacia adelante, porque los costos políticos, y claro que hay una campaña mediática para estar utilizando la palabra desacato, ¿qué tiene que pasar entonces después del desacato? Pero sí estamos en una línea muy compleja que todavía se puede hacer más compleja para la presidenta. No así para el Poder Judicial. Al final, pues el Poder Judicial saben que en este momento siguen pataleando, pero llegaremos al momento en el que se tenga que dar la elección porque eso ya está. Los tiempos son importantes, pero el mensaje político que tiene que mandar la doctora Sheinbaum, pues creo que son momentos complicados. Definitivamente, pues sí ha representado una bomba. Tú lo decías en aquel momento cuando estaba a punto de salir López Obrador. Sí ha resultado una bomba esta reforma, los términos en los que está y el mensaje que se va a mandar también al exterior a partir del diálogo o no diálogo que se pueda construir. Ahorita con el tema de la supremacía constitucional, que pues más bien sería una supremacía del poder reformador, y después, el martes, para ver en qué sentido resuelve la Corte y qué se va a venir a partir de eso. Complejo el escenario que se viene. Maestro, comentario final. Yo solamente agradecer la invitación. No, maestro, muchas gracias por aceptar compartir su opinión con estos colegas y amigos suyos. Y a usted le íbamos a decir que si hablara, no le iba a decir nada. Es que estamos sobre el tiempo. Sí, Pedro, comentario final, breve. Pues muy breve, solamente insistir. Ojalá y que el Congreso del Estado deje de mandar exhortos porque tiene facultades para hacer mucho más cosas y mucho más, yo insistiría, si es el órgano de control, pues que tome la decisión de una vez por todas también de citar a comparecer al fiscal, que ya estaría en tiempo en este momento. Me parece que la última comparecencia que realizó fue en el mes de pasado a las elecciones, ¿no? Tenía la obligación de que no fue. Fue junio. Fue al inicio del año pasado. Ajá, julio, fue su última comparecencia, es decir, ya estaríamos en días de que tenga que, por obligación constitucional, regresar al Congreso y dar la cara a los legisladores, no solamente sobre el tema de feminicidios, que considero es uno de los más preocupantes, los transfeminicidios, sino también de todo pues, el desastre que hay en materia de seguridad en el estado de Morelos. Gracias, Pedro. Yo nada más un comentario muy rápido. ¿Cómo cambian los tiempos en temas de elecciones y redes sociales? Se señaló que las redes sociales fueron utilizadas en la primer triunfo de Donald Trump para manipular, para intervenir, para incidir. En México también hubo señalamientos del uso de redes sociales y a partir de ahí, en procesos electorales, y a partir de ahí han venido una serie de acotamientos por parte de autorregulaciones en muchos casos de las redes sociales, Facebook con la transparencia y demás. Twitter incluso expulsó en su momento a Donald Trump de la red social. Y hoy, en este nuevo proceso electoral del que forma parte y que participa Donald Trump, el dueño actual de otrora Twitter, ahora X, es Elon Musk, multimillonario estadounidense, que abierta y francamente respalda a Donald Trump. Yo nada más quería mencionar la importancia, qué tan importantes son las redes sociales, que Twitter ya no solo lo mantuvo fuera a Donald Trump, sino que su actual dueño, quien compró esta plataforma digital, esta red social, hoy es su principal aliado, su principal patrocinador. Y nada más eso, quería mencionar la importancia de las redes sociales en los procesos electorales y que hay un montón de cosas, más allá de las regulaciones y autorregulaciones de las redes, que no vemos y que por supuesto inciden en los procesos electorales, tanto allá en Estados Unidos como aquí en nuestro país. Eso era lo que quería comentar. Doctora, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, qué gusto. Maestro, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Muy amable. Pedro Tonantzin, gracias. Muchas gracias. Y sobre todo gracias al equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que cada semana estas imágenes, estas opiniones, estas voces estén directamente en sus dispositivos puntualmente cada miércoles a las 9 de la noche. Como siempre, gracias a ustedes, a quienes nos ven, a quienes les dan play a esta mesa de opinión y nos vemos aquí la próxima semana en Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Buenas noches. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.